Bienvenidos a nuestra nueva serie, a nuestro tema semanal. Estamos iniciando nuevo tema, nueva serie. Recuerde que tenemos 6 temas como iglesia y 6 temas que vemos también en las casas, en los grupos familiares, y también lo transmitimos a través de este canal. Nuestra serie se llama Saludablemente. Saludablemente. Queremos la sabiduría bíblica, que el Señor nos hable durante estos temas de cómo tener una mente saludable, una mentalidad correcta, una mentalidad estable, una mentalidad de sabiduría que proviene de Dios, esa sabiduría bíblica con poder de cambio, ¿verdad? De tal manera que así es el título de nuestra serie, Saludablemente. El tema que nos corresponde en este tema número 1, tema semanal, es sólidamente. Dios nos quiere hablar, nos hace un llamado para que nosotros podamos tener una mente sólida, una mente con un fundamento bíblico, fundamentada con solidez en el pensamiento divino, ¿verdad? En el pensamiento divino con poder de transformación, con poder de cambio, y ese pensamiento divino proviene de la palabra de Dios, del Señor mismo. Y bueno, así se llama nuestro tema, sólidamente, afirmando tu fe para ganar las batallas de tu mente. Afirmando tu fe para ganar las batallas de tu mente. Dicen por ahí los expertos que de un 100% de problemas que nosotros vivimos, un 90% está en nuestra mente y un 10% se puede volver realidad porque lo permitimos. De tal manera entonces que qué importante es nuestra manera de pensar. La Biblia dice en Romanos, si cambia tu manera de pensar, cambiará tu manera de vivir. Así que vamos a iniciar con una palabra, una porción bíblica que está en Romanos capítulo 4, versículos 18 y 19, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, y dice de esta manera, Romanos 4, 18 y 19: Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza, porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho, esa será la cantidad de descendientes que tendrás. 19. Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Dice entonces que por la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de la realidad que ellos vivían, ¿verdad? También la palabra nos dice que él descansó confiando en Dios, teniendo esperanza, porque lo había creído por la fe. Así que queremos darles esta cordial bienvenida a esta serie, Saludablemente, donde necesitamos obtener el conocimiento necesario para manejar mejor los pensamientos y emociones que influyen en nuestro diario vivir y sobre todo influyen en nuestra actitud y comportamiento. Necesitamos fundamentar la fe en la verdad y no en las emociones o reacciones. Es algo que, ¿cómo nos cuesta? Es fácil decirlo, es fácil expresarlo, incluso es fácil aconsejarlo, pero en la práctica es muy complicado. Por eso necesitamos de Dios, necesitamos de la fortaleza y la dirección de Dios. Y quiero compartirles este ejemplo de un hombre que tiene un liderazgo de influencia a nivel mundial, un hombre que trascendió. Este hombre en Sudáfrica tuvo un sueño de una sociedad demócrata e igualitaria, en la que todas las personas vivieran en armonía y con igualdad de oportunidades. Para él fue un sueño que provenía de la insatisfacción de ver un sistema opresor y racista de un grupo pequeño, un grupo minoritario de blancos, de gente blanca,
que discriminaba a la raza negra de su país. Luchó abiertamente contra ese sistema opresor, ese sistema señalatorio, ¿verdad? Por lo cual fue acusado de alta traición y condenado a prisión. Pasó 27 años de su vida encarcelado y sometido cada mañana en cadenas a picar piedra durante 18 años, hasta que una campaña global se inició para liberarlo y establecer la democracia en su país. Su vida representó una lucha y la muestra de que la esperanza no muere. Fíjese cuánto tiempo estuvo en prisión, cuánto tiempo estuvo picando piedra. Al salir libre de la prisión recibió el premio Nobel de la Paz, logró votar por la democracia a los 75 años, logrando ser presidente. Este hombre fue Nelson Mandela y es recordado por su valor, paciencia y perseverancia. Fíjese, este hombre llamado Nelson Mandela, un hombre de influencia, pero reconocido por su liderazgo, su influencia, recordado por su paciencia y perseverancia. Un gran ejemplo bíblico, ya lo leíamos hace un momento, es la perseverancia y fe firme de Abraham, el padre de la fe, conocido también de esa manera. Él recibió una promesa de Dios de ser padre de multitudes, de muchas naciones, cuando era de edad avanzada, en un tiempo donde no tener hijos significaba deshonra. Abraham decidió creer a Dios a pesar de las circunstancias, emociones, y no solo eso, de su realidad, de lo que él veía con sus ojos físicos. Así que hoy aprenderemos a través de la vida de Abraham, del ejemplo de Abraham, 3 verdades para formar una fe firme y ganar las batallas en nuestra mente. 3 verdades. Número 1, una fe sólida no se basa en los sentimientos. Eso es lo primero que necesitamos aprender, que nuestra fe no está basada en las emociones o en los sentimientos. Nuestra fe es sólida cuando decidimos descansar en Dios, confiar en Dios. Recuerde que la Biblia dice que no andamos por vista, sino por fe. En nuestra cita inicial, en el versículo 18, nos explica que Abraham tenía todas las razones para perder la esperanza porque él y su esposa eran de edad avanzada y la lógica humana decía que no podían tener un hijo o un heredero. Incluso la misma Sara, ¿verdad?, se reía de ello. Pero Abraham siguió creyéndole a Dios. La historia es larga, pero en Romanos 4:18 nos dice que Abraham no permitió que su fe se basara en emociones, porque él decidió creerle a Dios a pesar de que sus emociones pudiesen dictar lo contrario o llevarlo a sentir lo contrario. Las emociones no son permanentes, es algo que debemos conocer. Las emociones no son permanentes, son pasajeras, cambian de un momento a otro, por eso no debemos depender de ellas, porque son pasajeras, no son permanentes. Pero la fe sí es firme si nosotros decidimos seguir creyéndole a Dios. Como Nelson Mandela y Abraham, ellos decidieron sobreponerse a las circunstancias y vivir sólidamente. O sea, realmente dar lugar a un pensamiento positivo, a un pensamiento no solo positivo, sino totalmente confiado en Dios, totalmente dependiente, ¿verdad?, de las promesas de Dios, y creyeron con convicción más que en emoción. Así que ganar batallas en la mente implica vivir por la fe y no por emociones. Yo quiero preguntarte, ¿con qué estás batallando en tu mente el día de hoy? Necesitamos aprender a descansar en Dios y seguir creyendo por la fe y no solo por las emociones que podamos sentir. Es indudable, ¿verdad? Es una realidad que las emociones las vamos a sentir, se van a presentar, pero debemos de estar claros, ¿verdad?, que la fe sólida no depende de las emociones o de los sentimientos. Punto número 2, algo que todos debemos conocer para tener una fe sólida, una mente sólida, es que una fe sólida reconoce ¿qué cosa?
la realidad. Una vez más lo repito, una fe sólida reconoce la realidad. Y esto es algo que debemos de comprender muy a profundidad, porque a veces creemos que tenemos fe porque estamos negando la realidad. Y una fe sólida no niega la realidad. En el versículo 19 que leíamos al principio, Abraham no negó la realidad de que estaba anciano y su esposa también. Él reconoció su realidad y eso le permitió tener una fe sólida, una fe firme, una mente sólida, caminar sólidamente. Negar la realidad no es tener fe. Tener fe es seguir confiando en Dios a pesar de la realidad. Una vez más lo vuelvo a repetir, anótelo porque esto es importante. Negar la realidad no es tener fe. Por favor, no neguemos nuestra realidad. Tener fe es seguir confiando en Dios a pesar de la realidad. No neguemos nuestra realidad, pero sí reconozcamos el apoyo y presencia de Dios en nuestra vida. A pesar de nuestra realidad, sabemos que Dios prometió ayudarnos, sabemos que Jesús prometió estar con nosotros y eso nos hace tener, ¿verdad?, una fe firme. La fe no niega la realidad, sino que busca a Dios en esa realidad. La fe no niega la realidad, sino que busca a Dios en esa realidad. Como Abraham buscó al Señor, ¿verdad? Ayudemos a las personas que están sufriendo en situaciones difíciles, no negando su realidad y dolor. Por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, mucha gente ha sufrido pérdidas personales, pérdidas de trabajo, pérdidas de proyectos, negocios, económicas, etc. No negamos esa realidad, sino que acompañémosles a estas personas recordándoles que Dios aún está con ellos, aunque la situación es difícil y dolorosa. Y número 3, ya vimos precisamente que una fe sólida no depende, ¿verdad?, de las emociones o sentimientos. También hemos visto que una fe sólida no niega la realidad, sino que reconoce la realidad. Y número 3, una fe sólida recuerda las promesas de Dios. Qué importante es esto, tener claras las promesas. Pero ¿cómo voy a recordar las promesas de Dios si ni siquiera las sé, si ni siquiera las conozco, si ni siquiera las he leído? Necesito leer la palabra de Dios y conocer esas promesas. Es común y casi natural olvidar las promesas y verdades de Dios cuando estamos en medio de situaciones adversas o difíciles. Una mente y fe sólida necesita recordar las promesas de Dios para ganar las batallas. Cada una de las promesas bíblicas se ha cumplido desde tiempos remotos, como la venida de nuestro Señor, y créame que se seguirán cumpliendo. Por ejemplo, hermanos, iglesia, está profetizado, se profetizó en la palabra del Señor que Jesús vendría como Salvador y Señor, y ya sucedió. La venida del Espíritu Santo también es una realidad y una serie de promesas. Dios sigue dándonos promesas en las cuales podemos descansar día y noche. Debemos de recordarlas. ¿Qué promesas Dios te ha dado y que quizá ya estás olvidando, pero tienes que recordarlas? Por último, quiero concluir. Dios desea que vivamos sólidamente, no débilmente, sino que nuestra mente esté descansando, esté firme y esté sólida en Dios, confiando, descansando en Él. Y si has dudado y has tenido falta de fe, si el miedo te ha invadido, la tristeza, la preocupación, porque ahorita se manifiesta mucho la tensión, la preocupación, el área financiera, el área laboral. Tienes un trabajo, da gracias a Dios, pero también ora por aquel que no lo tiene. Tengamos fe, oremos para que nuestra actitud cambie, nuestra manera de caminar sea distinta. ¿Le parece si hacemos una oración? Señor, te damos gracias porque eres bueno, Señor. Ayúdanos a estar firmes en la fe, caminar sólidamente, tener una mente firme, sólida, arraigada en ti, Señor, en tus promesas, Señor, arraigada, Señor, en nuestra fe en ti, Señor. Ayúdanos si hemos dudado, perdónanos si hemos hecho las cosas mal,
queremos confiar en ti, Señor. No negamos nuestra realidad. Quizá nuestra realidad es difícil, es complicada, pero descansamos y confiamos en ti, Señor, que tú seguirás obrando siempre. Gracias te damos, Señor. Amén. Bien, pues le pedimos que no deje de acompañarnos en el canal. Por favor, denos ahí un like, ayúdenos compartiendo a alguien más. Y por favor no falte, tenemos 2 servicios, primero 9 de la mañana, segundo 10:30. Estamos para servirles, somos Leeds, somos familia. Bendiciones.